A lo largo de millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra, transformándose en criaturas que desafiaban toda lógica, desde los pequeños y veloces depredadores hasta los colosales titanes que hacían temblar el suelo con cada paso. Estos animales han capturado la imaginación humana desde que se descubrieron sus fósiles. Sin embargo, pese a los avances en la paleontología y las nuevas tecnologías, existen misterios que la ciencia aún no logra explicar del todo. Cada hallazgo arqueológico parece arrojar más preguntas que respuestas, y cada fósil revela secretos ocultos en huesos que han sobrevivido al paso de los eones. En este recorrido nos adentraremos en 10 enigmas que siguen desconcertando a los expertos, y en este primer capítulo exploraremos los puestos del 10 al 6. 5 misterios que, aunque fascinantes, son apenas la antesala de los más impactantes. 10. ¿Por qué algunos dinosaurios alcanzaron tamaños tan descomunales? Los saurópodos, como el Argentinosaurus o el Brachiosaurus, podían superar fácilmente los 30 metros de longitud y pesar decenas de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eran más grandes que muchos edificios modernos. La pregunta que surge es, ¿cómo lograron llegar a dimensiones tan gigantescas? Existen teorías que sugieren que su sistema respiratorio, similar al de las aves modernas, les permitía oxigenar su enorme cuerpo de manera más eficiente. Otros plantean que la abundancia de vegetación durante el Mesozoico les daba suficiente alimento para sostener ese crecimiento desmedido. Sin embargo, aún hay un misterio sin resolver. ¿Por qué evolucionaron hacia tamaños tan extremos, cuando otras especies más pequeñas también lograron sobrevivir durante millones de años? Algunos paleontólogos sostienen que fue una estrategia contra los depredadores, ya que ningún cazador terrestre podía enfrentar a un animal de tales proporciones. Otros creen que pudo ser una ventaja para recorrer largas distancias en busca de alimento, pero lo cierto es que, hasta hoy, no existe una respuesta definitiva que explique este gigantismo. 9. ¿Cómo lograban cazar los depredadores más grandes? El Tyrannosaurus Rex es sin duda el más famoso, pero no estaba solo en la categoría de depredadores gigantes. Existieron otros cazadores descomunales como el Spinosaurus y el Giganotosaurus. El enigma es cómo estos animales, de dimensiones tan masivas, podían alimentarse de manera constante. Un depredador requiere grandes cantidades de energía, y cazar presas del tamaño de un Triceratops o un Hadrosaurio implicaba un enorme esfuerzo y riesgo. Las teorías se dividen entre quienes creen que eran cazadores activos, capaces de organizar emboscadas o persecuciones cortas y letales, y quienes sostienen que eran más bien carroñeros oportunistas, que se alimentaban de cadáveres ya disponibles. Algunos estudios de sus mandíbulas muestran que podían ejercer una presión de mordida colosal, suficiente para destrozar huesos, lo que apoyaría la hipótesis del carroñeo. Pero otros análisis sugieren que su sentido del olfato y visión eran demasiado avanzados como para depender solo de restos. El debate sigue abierto y la ciencia aún no logra descifrar con certeza cómo cazaban estos gigantes. 8. ¿Qué colores tenían realmente los dinosaurios? Durante mucho tiempo, las representaciones de dinosaurios se basaron en conjeturas. Se los imaginaba de tonos grises, marrones o verdes, similares a los reptiles modernos. Pero descubrimientos recientes de fósiles con estructuras microscópicas llamadas melanosomas han revelado pistas sorprendentes sobre su coloración. Algunos terópodos pequeños, como el Anchiornis, pudieron haber tenido plumas negras y rojizas con manchas blancas. Esto cambia radicalmente la forma en que concebimos a los dinosaurios, dándoles un aspecto más colorido y cercano al de las aves. El misterio persiste porque solo una pequeña fracción de especies ha dejado rastros de pigmentación. La gran mayoría sigue siendo un enigma. ¿Eran los saurópodos monocromáticos o presentaban patrones complejos para camuflarse? ¿Los depredadores gigantes lucían colores llamativos para intimidar o se mantenían discretos para cazar mejor? Sin pruebas fósiles más concluyentes, lo que vemos en películas y libros sigue siendo en gran medida una construcción imaginaria. 7. ¿Cómo se comunicaban los dinosaurios entre sí? Los dinosaurios vivieron en ambientes donde la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la cooperación. Algunos fósiles sugieren comportamientos sociales complejos, como nidos comunitarios o migraciones en manada. Esto plantea la pregunta, ¿cómo se comunicaban entre ellos? En el caso de los hadrosaurios, sus cráneos presentaban enormes crestas huecas que probablemente actuaban como instrumentos de resonancia, produciendo sonidos graves que podían viajar largas distancias. Pero en otras especies, las pruebas son más ambiguas. Se comunicaban con rugidos, graznidos, movimientos corporales o incluso exhibiciones visuales con plumas y colores.
Es posible que combinaran varios métodos, como lo hacen las aves y mamíferos actuales. Lo fascinante es que esta comunicación pudo haber sido clave no solo para la caza o defensa, sino también para el cortejo y la organización social. Sin embargo, la ciencia aún no puede reconstruir con certeza los sonidos de estos gigantes, dejando abierta la incógnita de qué tan complejas eran sus interacciones. 6. ¿Por qué algunos dinosaurios desarrollaron estructuras tan extrañas? Los fósiles muestran que varias especies exhibían adornos peculiares, desde cuernos gigantes hasta espinas dorsales desproporcionadas. El caso del Stegosaurus es emblemático. Sus placas dorsales, grandes y llamativas, han generado debates durante décadas. ¿Eran defensivas, térmicas o simples ornamentos de exhibición? Otro ejemplo es el de los ceratópsidos, como el Triceratops, cuyos cuernos y golas óseas pudieron haber servido para defenderse de depredadores, pero también para exhibirse frente a otros miembros de su especie. Incluso hay fósiles de dinosaurios con espinas tan largas que parecían poco prácticas para la defensa. Algunos paleontólogos creen que estas estructuras eran producto de la selección sexual, es decir, características exageradas que servían para atraer parejas, aunque comprometieran la eficiencia. El misterio está en que no todas estas formaciones tienen una explicación clara y en muchos casos un enigma evolutivo que una ventaja evidente. Cada descubrimiento aporta fragmentos de una historia que aún no conocemos por completo, y lo que hoy creemos cierto puede transformarse mañana con un nuevo hallazgo. Los enigmas que hemos explorado, desde el gigantismo hasta las extrañas estructuras físicas, nos muestran la increíble diversidad y complejidad de estos animales, pero al mismo tiempo dejan claro cuánto nos falta por entender. 5. ¿Cómo lograron evolucionar hasta convertirse en aves? Uno de los mayores enigmas de la biología evolutiva es la transición de los dinosaurios a las aves modernas. La evidencia fósil indica que muchos terópodos, como el Velociraptor y el Microraptor, tenían plumas. Algunas eran simples filamentos, mientras que otras eran estructuras complejas similares a las alas actuales. El Archaeopteryx, descubierto en Alemania en el siglo XIX, ha sido considerado el eslabón entre dinosaurios y aves. Sin embargo, la cuestión no está completamente resuelta. ¿Cómo un animal terrestre desarrolló alas capaces de sostener vuelo? ¿Qué presiones evolutivas lo llevaron a transformar extremidades en estructuras aerodinámicas? Algunos científicos sugieren que las plumas surgieron primero como un mecanismo de regulación térmica o de exhibición, y solo después se adaptaron para el vuelo. Otros sostienen que algunos dinosaurios comenzaron a planear desde los árboles, mientras que otra corriente cree que corrían y batían sus brazos hasta generar el impulso necesario. Lo cierto es que la línea entre dinosaurio y ave es cada vez más difusa, y el misterio radica en los detalles. El cómo exacto y el porqué de esa transición siguen siendo un tema abierto. 4. ¿Cuánto tiempo tardó en extinguirse realmente la mayoría de los dinosaurios tras el impacto del asteroide? El relato más popular indica que un gigantesco asteroide impactó la península de Yucatán hace 66 millones de años, provocando la extinción masiva de los dinosaurios. Sin embargo, el proceso no parece haber sido instantáneo. Algunos fósiles sugieren que ciertas especies pudieron haber sobrevivido durante miles o incluso cientos de miles de años después del evento. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Realmente desaparecieron todos de manera abrupta? ¿O hubo pequeñas poblaciones que resistieron en lugares aislados del planeta? Las pruebas de polen fosilizado, sedimentos y capas geológicas apuntan a que el mundo vivió un periodo de catástrofe ambiental prolongada, con incendios globales, nubes de polvo bloqueando la luz solar y una cadena alimentaria colapsada. Los dinosaurios herbívoros fueron los primeros en sufrir, al agotarse las plantas, y los carnívoros los siguieron poco después. Sin embargo, es posible que algunos linajes sobrevivieran lo suficiente para dejar descendientes que no hemos identificado aún. La ciencia aún debate si hubo refugios temporales en los polos o en áreas costeras donde el impacto fue menos devastador. Ese lapso de resistencia es un misterio que todavía se investiga. Antes de pasar a los últimos misterios más sorprendentes sobre los dinosaurios, queremos hacer una mención honorífica a esta pregunta. ¿Podrían los dinosaurios haber desarrollado comunicación compleja? Uno de los aspectos menos explorados, pero más intrigantes, es la posibilidad de que los dinosaurios tuvieran sistemas de comunicación más complejos de lo que imaginamos. Durante mucho tiempo, la visión popular fue la de criaturas que rugían de forma intimidante y poco más. Sin embargo, recientes hallazgos ponen en duda esa imagen tan simplificada.
En fósiles de hadrosaurios, conocidos como dinosaurios pico de pato, se han encontrado estructuras óseas en sus cráneos que funcionaban como cámaras de resonancia. Estas cavidades, al paso del aire, habrían generado sonidos graves y profundos, comparables a los de un cuerno o un instrumento musical. Lo más interesante es que cada especie tenía formas diferentes en esas crestas, lo que sugiere que podían emitir sonidos distintivos, quizá únicos para cada grupo o individuo. Algunos paleontólogos creen que esos sonidos se usaban para la comunicación a largas distancias, algo fundamental en manadas que se desplazaban juntas. Los mensajes podrían incluir advertencias de depredadores, llamadas para la reproducción o señales de orientación durante migraciones. Es decir, no se trataba solo de rugidos instintivos, sino de un repertorio acústico más sofisticado. Y los hadrosaurios no eran los únicos. En estudios recientes se ha planteado que algunos terópodos, parientes de las aves actuales, pudieron emitir vocalizaciones similares a los graznidos o silbidos. Incluso hay hipótesis que sugieren que ciertos movimientos corporales, como el despliegue de plumas de colores o las posturas intimidantes, funcionaban como un lenguaje visual complementario. El misterio radica en que no sabemos hasta qué punto esa comunicación pudo alcanzar niveles complejos. ¿Era simple, como las señales básicas de advertencia de los ciervos modernos, o podía acercarse a la diversidad de sonidos que usan los elefantes o los delfines? Si los dinosaurios tenían sociedades organizadas, como parecen indicar algunos fósiles de manadas, la posibilidad de que usaran sistemas de comunicación más desarrollados cobra sentido. De confirmarse, tendríamos que cambiar por completo la manera en que los imaginamos. No como bestias primitivas y ruidosas, sino como animales capaces de transmitir mensajes elaborados, quizá incluso con matices emocionales. Una idea que no solo humaniza a los dinosaurios, sino que abre una puerta fascinante sobre la complejidad de la vida en el pasado. Ahora sí, veamos los 3 misterios más sorprendentes que la ciencia no puede explicar. 3. ¿Por qué algunos dinosaurios tenían cerebros tan pequeños en comparación con sus cuerpos? El Stegosaurus, famoso por sus placas dorsales, tenía un cerebro del tamaño aproximado de una nuez, pese a medir más de 9 metros de largo. Esta desproporción ha desconcertado a los científicos durante décadas. ¿Cómo podía un animal de semejante tamaño coordinar sus movimientos, defenderse y sobrevivir con un cerebro tan reducido? Una de las hipótesis es que poseían un segundo centro nervioso en la cadera, lo que les permitía procesar reflejos de manera independiente del cerebro principal. Otra explicación es que simplemente no necesitaban mayor capacidad cerebral, ya que sus rutinas de supervivencia estaban muy marcadas por instintos básicos como alimentarse y reproducirse. Sin embargo, otros dinosaurios, como los troodóntidos, tenían cerebros relativamente grandes y se cree que mostraban una inteligencia más desarrollada. Este contraste plantea un enigma. ¿Cómo es que algunos evolucionaron hacia una mayor capacidad cognitiva y otros no? Y sobre todo, ¿qué hubiera ocurrido si los dinosaurios con cerebros más grandes hubieran sobrevivido al cataclismo? 2. ¿Existen fósiles que indiquen comportamientos sociales complejos? La imagen tradicional nos muestra a los dinosaurios como animales solitarios, guiados únicamente por el instinto. Pero con el paso de los años han aparecido pruebas de que algunas especies podían organizarse en manadas, cuidar a sus crías e incluso coordinarse para migrar. En varios yacimientos se han encontrado restos de hadrosaurios jóvenes junto a adultos, lo que sugiere que había un cuidado parental más allá del nacimiento. También se han hallado huellas fósiles de múltiples dinosaurios moviéndose en la misma dirección, lo que indicaría migraciones estacionales. Lo enigmático es hasta qué punto llegaron esas interacciones. ¿Podían tener roles dentro de la manada, como ocurre con los lobos o elefantes actuales? ¿Hubo estrategias de caza grupal, como la de los leones o hienas? Aunque algunos estudios apuntan en esa dirección, la falta de fósiles más completos hace que el comportamiento social de los dinosaurios siga siendo un rompecabezas abierto. Resolverlo no solo nos diría más sobre ellos, sino también sobre cómo se organizan los animales a gran escala. 1. ¿Qué desconocemos aún sobre su verdadera causa de extinción? El asteroide de Chicxulub es la explicación más aceptada, pero no es la única. Existen pruebas de que, al mismo tiempo que el impacto, la Tierra sufrió un periodo de intensa actividad volcánica en lo que hoy es la India, conocido como los Traps del Deccan. Estas erupciones liberaron cantidades inmensas de gases tóxicos a la atmósfera, generando un efecto invernadero que ya venía alterando el clima antes del asteroide. Algunos paleontólogos sugieren que los dinosaurios ya estaban en declive.
con una disminución en la diversidad de especies. Otros argumentan que el impacto fue el golpe final de una crisis ecológica que se venía gestando durante millones de años. El verdadero misterio está en cómo estos factores se combinaron. ¿Fue el asteroide el único culpable? ¿O fue solo la chispa final en un planeta que ya estaba al borde del colapso? La extinción de los dinosaurios sigue siendo un tema abierto y mientras más se investiga, más compleja parece la respuesta. Estos 5 últimos misterios no solo despiertan asombro, sino que también reflejan lo limitado que es nuestro acceso al pasado. Cada hueso fosilizado es apenas un fragmento de un enorme rompecabezas, y probablemente nunca tengamos todas las piezas. Pero esa misma incertidumbre es lo que hace tan fascinante el estudio de los dinosaurios. La ciencia avanza, corrige y replantea teorías, y en cada paso nos recuerda que, aunque estos animales desaparecieron hace millones de años, su legado sigue vivo en la búsqueda incansable por comprenderlos. El misterio de los dinosaurios no radica únicamente en lo que fueron, sino en lo que aún representan, una ventana a lo desconocido, a lo que la vida es capaz de crear y también destruir. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente video para el canal. Nos vemos.